Amados hermanos, muy buenos días. Es un gusto poderles visitar hoy y saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este nuevo día. Presento mi saludo solidario a la familia que me acabo de enterar que han perdido a un ser querido. El Señor los ayude, los fortalezca. Dios extienda esa paz que solo Él puede dar. Entrar al estudio de la palabra en esta mañana. Vamos a mirar Éxodo capítulo 37. Vamos desde este comienzo de capítulo hasta el capítulo 38, versículo 20. Ustedes podrán notar que es una porción bíblica bastante larga. No vamos a leerlo todo. Quiero centrarme en leer el verso que habla exactamente del mueble o parte del tabernáculo que se iba a hacer. Para esto quiero invitarlos a estar en pie y vamos a leer versículo 1, luego está el verso 6, después también está el verso 10, y ahí vamos avanzando, yo les voy indicando. Leamos el versículo 1. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Vamos al verso 6. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Verso 10. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de codo y medio su altura. Verso 17. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Luego el verso 25. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Versículo 29. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Verso 1 del capítulo 38. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. Veamos el verso 8. Hizo también la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Verso 9. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Vamos a dejar hasta ahí, oremos al Señor. Padre, en esta hora, Dios, congregados en tu nombre, para exaltar, para honrar tu nombre, viniendo con gratitud en nuestros corazones por todo lo que hemos recibido, Dios, no solo para la vida presente, sino lo que tú ya nos has dado respecto a la vida eterna. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por esta oportunidad, Padre, de exponernos. Hemos leído tu palabra inspirada y rogamos, Dios, que la explicación de la palabra, guiada por tu Espíritu, sea de provecho, de edificación para tu iglesia. Señor, entendemos nuestras limitaciones y reconozco personalmente mi limitación como criatura, como ser humano. Por lo tanto, oh Dios, suplico tu favor, tu gracia, tu misericordia, para que sea asistido, Señor, al explicar tu verdad. Yo ruego que obres en el corazón de cada hermano, de cada hermana. La misericordia tuya sea manifiesta a todos nosotros en esta mañana. Tú que conoces lo más profundo del corazón humano, Dios, te ruego que en esta hora te glorifiques aplicando tu verdad a lo más profundo de nuestro ser. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, amados hermanos, quienes están de pie, ruego por favor tomar su lugar
y vamos a entrar a la exposición de este pasaje bíblico. El título del sermón es La voluntad de Dios en ejecución. La voluntad de Dios en ejecución. Vamos a mirarlo de la siguiente forma. El primer punto es la voluntad de Dios expresada en mandatos. El segundo punto, la voluntad de Dios hecha por su pueblo. Y el tercer punto, la voluntad centrada en Cristo. Amados, todo el tabernáculo era levantado para mostrarnos la santidad de Dios y la de su pueblo. Y la manera en que el pueblo que estaba en el proceso de santificación debía adorar a su Salvador, a su libertador, a quien lo sacó de la esclavitud de Egipto. Y también es importante, amados hermanos, entender que la mejor manera, la mejor forma en la que el Hijo de Dios adora a Dios es haciendo su voluntad. O sea, no hay otra manera. Esto, más que cantos, más que oraciones, más que congregaciones, más que todo eso, es hacer la voluntad de Dios. Frase que usó el profeta Samuel amonestando a Saúl cuando le dijo: ¿acaso se agrada a Dios más de los sacrificios que de la obediencia a Él? ¿No se agrada el Señor principalmente en que le obedezcamos antes que presentar sacrificios? Obviamente, Saúl había ofrecido sacrificios a Dios como acto de adoración, pero no estaba siguiendo las instrucciones divinas. Y quiero, con esto en mente, como esencia del pasaje, es la importancia de obrar conforme a la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús terminó el sermón del monte, que son las instrucciones, nosotros hemos venido desde el capítulo 25 del Éxodo mostrando cómo Dios da instrucciones para la construcción del tabernáculo y de todo el mobiliario. Ahora en el capítulo 36 del verso 24 en adelante, el asunto cambia. Ya no son instrucciones, ya Moisés las sabía, ya Moisés debía transmitírselas a los encargados de esta construcción, y es muy probable que ya todos sabían la instrucción divina. Jesús tomó a los discípulos y después de enseñarles en largas jornadas, terminando el periodo de instrucciones, que obviamente no terminó ahí del todo, pero esa es la primera sección de discipulado que Jesús les da a los suyos, y al finalizar les dijo: el que oye mis palabras y las hace, el que oye las instrucciones y las hace, el que oye mis mandamientos y los hace, dice el Señor, le voy a comparar con un hombre sabio y prudente que construye su casa sobre la roca. Pero el que oye la instrucción y no hace, y por eso el primer punto es la voluntad expresada en mandatos. Lo que hemos visto en los versículos leídos que nos habla del arca, tengamos en mente esto: arca, propiciatorio, mesa de los panes, candelero, altar del incienso, fuente de bronce, altar del holocausto y los atrios que rodeaban el tabernáculo. Aceite de la unción para ungir los sacerdotes y para ungir todo el tabernáculo, y el incienso aromático. Todo esto es lo que hemos visto en este pasaje, hoy en lo que hemos leído, pero hay un verbo que acompaña cada versículo, amados hermanos, de los que hemos leído. En el versículo 1 comienza el capítulo con hizo. Ahora, la instrucción respecto al arca está en Éxodo 25:10. Así que para poder organizar un poco la idea, quiero mostrar cuándo Dios dio la instrucción, el mandamiento
o el mandato de la construcción de tal parte del tabernáculo. Y rápidamente debo decirles que 25 días de Éxodo está el mandato de la construcción del arca. Ya lo hemos repasado, ¿verdad? Luego 25:17, el mandato de la construcción del propiciatorio. Allí el verbo no es hizo, allí el verbo es harás, harás. Instrucción para que ellos hagan, mandamiento para que ellos obedezcan. Dios está expresando su voluntad a través de mandamientos. Dios nos dice lo que Él quiere que nosotros hagamos. Luego encontramos la instrucción o el mandato de la construcción de la mesa, 25:23 de Éxodo. El mandato de la construcción del candelero, 25:31. El mandato de la construcción del altar del incienso, capítulo 30, verso 1. El mandato de hacer el perfume como incienso y aceite, 30:22 al 38. El mandato de la construcción del altar del holocausto, capítulo 27, versos 1 al 8. El mandato de hacer el lavacro o fuente de bronce, capítulo 30, verso 18. Y el mandato de construir el atrio del tabernáculo, capítulo 27, verso 9 al 19. Con esto para indicarles, Dios dio el mandato, dio las instrucciones precisas. Dios no habla ambiguamente. Dios no habla a medias. Dios se expresa en razones, en proposiciones, de tal manera que el ser humano puede comprenderlas, puede entenderlas. No hay excusa como para decirle a Dios, Dios, nos hablas en un lenguaje que no le podemos entender. Es más, las medidas están también ahí especificadas en medidas humanas. Codos era una medida, amados hermanos, de la época para poder dimensionar la longitud de algo. Así que ahora Dios ha dado instrucciones, Dios ha expresado su voluntad por medio de mandamientos. Con esto quiero decir que al terminar ya en el capítulo 35 tenemos al pueblo instruido, la gente sabe. Y hay veces pensamos que con saberlo es suficiente. Ya tengo suficiente información, es más, conozco al detalle. Creo que entre ellos hablaban, debo mencionar a Oliab, a Bezaleel, a Itamar, al mismo Moisés, a Aarón, a los ancianos del pueblo, y todos ellos sabían porque habían participado a través de Moisés de la instrucción divina. Así que es más, cuando alguien decía, oye, quiero hablarle del tabernáculo, quiero hablarle en especial del arca del testimonio, el otro decía, yo sé, ya lo sé. Ese pueblo termina sabiéndolo, al menos los principales terminan sabiéndolo todo. Hasta aquí todos son sabelotodos. Pero en eso no descansa, amados hermanos, el asunto, el plan de Dios, la obra de Dios. No basta con saber. Eso es como el que tiene la fórmula, mejor la receta para prepararse una deliciosa bandeja. Y tiene la receta y la sabe y conoce los ingredientes y sabe cuánto tiempo de cocción tiene cada una de esas partes. Pero puede tener el estómago vacío y con saberlo su estómago no se va a llenar y se va a ir debilitando. Aunque lo sepa, de aquí no produce fuerza, ¿verdad? Es de aquí. Entonces, ¿qué es necesario? Que si conoce la receta, la haga, la prepare, siga al pie de la letra la instrucción y al final pueda deleitarse de una deliciosa bandeja. No basta con saber. Por eso paso al segundo punto, porque el capítulo de hoy y ya desde el 36:8 nos habla de un pueblo que está ejecutando. La voluntad de Dios es ejecutada en medio del pueblo. O sea, tenían la receta, todos la sabían, pero hasta ahí no había pasado nada. Todavía no se ve nada. Era necesario poner por obra. Santiago también habló y dice que no somos solo oidores de la ley, sino que somos hacedores.
cuán importante es el verbo hacer en esta parte de la escritura y en todo lo demás, porque aun cuando en el principio la Biblia dice sea la luz, y la luz fue, la luz se hizo. Dios formó a través de la palabra, las cosas se hicieron. No solo Dios informó, Dios hizo. Y aquí Dios no solo informó acerca del tabernáculo, sino que su palabra moverá a su pueblo para que se haga su voluntad. Y veamos entonces en el 37:1 lo que en el 25:10 fue un mandato, una instrucción, en el 37:1 fue una acción, una obra hecha. Dice el verso 1, hizo también Bezaleel. Ya venían hablando del hacer, de algunas cosas, de los tejidos, de los corchetes, de las basas, ya se venía hablando de eso, pero ahora va a entrar a hablar del mobiliario principal, de lo que es mucho más visible dentro del tabernáculo. Y por eso la primera mención es acerca del arca. Fue hecha según el 37:1, lo que fue un mandato, una instrucción, ahora era una obra terminada. El arca fue hecha. No dice la estaban haciendo, como en esa idea de sí se comenzó, pero no se sabe si se va a terminar. La vía Bogotá-Girardot, Bogotá-Melgar, lleva 8 años tratando de arreglarla y no se sabe cuándo va a terminar. Y uno pasa cada rato y lo que dice es, están haciendo la obra. ¿Cuándo llegaremos al día en que diga, la obra fue hecha? Demoran tanto que cuando terminen ya hay que volverla a arreglar, ¿verdad? Pero aquí no nos habla de que la estaban haciendo. La información es fue hecha, porque lo importante no es comencé, aquí lo importante es la he terminado. La obra ha sido consumada, la obra ha sido llevada a la finalización. ¿Tiene hambre? Quiero decir, cuando tenemos hambre, preguntamos, ¿ya está el almuerzo? Y nos responden, se está haciendo. Con eso no hay esperanza, ¿verdad? Hay esperanza. Pero qué bueno es cuando dicen, el almuerzo está hecho, ¿verdad? Ahora solo habrá que servirlo, que es lo que nos va a decir el capítulo 40. El capítulo 40 del Éxodo, allí se nos dice que todo estaba hecho y ahora había que servir, había que poner en la mesa para que Dios descendiera en el tabernáculo. Pero bueno, vamos a avanzar. El propiciatorio, que fue un mandato en el 25:17, 37:6 nos está diciendo, hizo asimismo el propiciatorio. Hizo. No se está haciendo, hizo. La mesa de los panes, 37:10, hizo también la mesa. Yo quisiera, creo que ustedes tienen en su pantalla mental la imagen del tabernáculo, ¿verdad? El lugar santísimo, el lugar santo y el atrio afuera. Lugar santísimo, arca y propiciatorio, lugar santo, mesa, candelero y altar del incienso. Está claro eso, ¿verdad? Así Dios dijo, amados hermanos, que se hiciera. El candelero fue hecho. La obra fue llevada también a la acción, 37:17. El altar del incienso, que en el capítulo 30, versículo 1, fue un mandato, una instrucción. Ahora en el 37:25 fue una obra concluida. Y así yo puedo seguirles mencionando. El altar del incienso, el perfume fue hecho, el altar del holocausto fue hecho, 38:1, la fuente de bronce o lavacro fue hecho, 38:8, y el atrio del tabernáculo fue hecho, 38 del verso 9 al 20. La obra de Dios fue hecha. Ahora, ¿cómo la hicieron? Hermano, Dios no dejó nada a la creatividad humana. Dios no dejó nada a la voluntad del hombre. Dios dijo, de 2 codos de altura el altar del incienso, de 1 codo, ¿verdad?, su profundidad, de 1 codo su anchura,
Dios dijo así, así había que hacerla. Moisés no se atrevió porque Moisés conocía a Dios, y el que conoce a Dios no se atreve. Moisés no le dijo a Dios, ¿por qué no hace esa mesita ahí de un codo, o sea, 45 por, esta es más grande, 45 por 45, ¿verdad? Señor, ¿por qué no la hace un poco más grande? Ante el mandato de Dios guardamos silencio. Ante las instrucciones divinas, porque el que sabe es Él. Nosotros no sabemos. Es más, la creatividad del hombre, el ingenio humano, la sabiduría de estos hombres, ¿sabe para qué les alcanzaba? Solo les alcanzaba para hacer un becerro. Todo el ingenio, toda la creatividad de Aarón y de todos los demás, solo les alcanzaba para fabricarse un becerro. ¿Cómo iban a fabricar esto? Solo van a poderlo hacer siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Dios, no discutiendo el mandamiento, no discutiendo la instrucción, no poniendo a Dios, amados hermanos, en juicio. No, Moisés solo oyó a Dios, y eso es lo que Dios quiere, que oigamos su voz y le sigamos, que oigamos sus palabras y las pongamos por obra, no buscándole a ver si podemos reducir 1 milímetro. ¿No? El pueblo aquí, bajo la guianza de Dios, está operando, haciendo la voluntad divina. Solo así el tabernáculo sería hecho, formado. Hermano, y permítame hacer una aplicación aquí. Solo si usted y yo seguimos al pie de la letra la palabra de Cristo, Cristo será formado en nuestra vida. De lo contrario, solo habrá una ilusión o una deformación. De lo contrario, solo tendremos un becerro. Así que ahora es importante que nosotros podamos valorar que no es que el pueblo es muy obediente. Todos sabemos que este pueblo no es obediente. Este pueblo, el Señor mismo sabe que es rebelde. Es un pueblo de dura cerviz. Es un pueblo de corazón duro. ¿Cómo es que el pueblo ha llegado a obrar conforme a la palabra de Dios? La respuesta es sencilla. La misma palabra de Dios produce el querer como el hacer. El que es de Dios oye las palabras de Dios y por esas palabras es impulsado, es movido a obrar de acuerdo a Dios, no porque el hombre tenga la capacidad de obedecerlas, es porque Dios hace posible la obediencia en su pueblo. Yo sé que hay hermanos que en la fe luchamos y decimos, pero yo estoy queriendo obedecer. Ese es el problema, que usted quiere obedecer. Y cuando usted dice yo quiero obedecer, está partiendo de sus fuerzas, de su querer. Lo que tenemos es que decirle al Señor, Señor, para mí es imposible obedecerte, porque yo soy una criatura caída. Si tú no me das la fuerza y el poder, yo no podré obedecerte. Y entonces oigo su palabra que me dice, harás, y la palabra produce el poder para hacerlo. ¿Me estoy explicando? Ahora paso al tercer punto, hermanos. Recuerden, el primero era la voluntad expresada en mandamientos. Lo segundo que vemos en este capítulo es que hizo para indicar que la voluntad de Dios fue hecha. Yo no voy a quedarme en detalles hoy. Creo que hemos hecho un recorrido hablando de cada uno de estos muebles en detalle. No me corresponde esto. Pero debo mencionarles cómo el mandamiento, la instrucción presentada por Dios a Moisés, es una voluntad también centrada en Cristo, aunque eso fue allí en el desierto, y vamos a verlo de manera rápida así. Otra vez voy a mencionar el arca, el propiciatorio, el candelero, la mesa, perdón, el candelero, el altar del incienso, el perfume, el altar del holocausto, la fuente de bronce y el atrio. Pero para indicarles así de manera breve cómo esto
nos proyecta a Jesús, el Hijo de Dios. Como lo que están formando allí, que es un tabernáculo, termina siendo una representación de Cristo. Y se habla de que ese es el tabernáculo de reunión, porque solo en Cristo el cielo se reúne con la tierra. Porque solo en Cristo es posible que el hombre pueda reunirse con Dios. Solo en Él. El tabernáculo va a hacer posible el encuentro del pueblo con Dios. Solo Jesús hace posible que el hombre se encuentre con su Creador, siendo Jesús mismo Dios también, ¿no? Ahora veamos entonces esto, hermanos. Lo primero es el arca del pacto, comenzando de adentro hacia afuera, de lo más santísimo a lo menos santo, no queriendo decir que sea profano. Ya, todo es santo allí, pero hay algo que es más santísimo. Y vamos a hablar entonces rápidamente del arca del pacto. Cristo es el nuevo pacto, el mediador, pero Él es el arca misma. El arca estaba hecha de madera de acacia, que habla de la humanidad de Jesús, cubierta de oro, lo cual es su divinidad. Pero dentro del arca fue puesto algo. 3 cosas fueron puestas dentro del arca. ¿Recuerdan? La primera, las tablas de piedra, o sea, eso se conoce como el testimonio. Las tablas de piedra. ¿Qué más? Ahí estaban los 10 mandamientos. La vara de Aarón que reverdeció. Y una porción de maná. Porque Cristo es, en las tablas de piedra, Cristo es la ley de Dios. O sea, la ley de Dios, ¿a quién nos revela? A Cristo, la santidad de Dios, el carácter de Dios. En Jesús está toda la plenitud de la deidad. Luego está la vara que reverdeció para hablarnos de la resurrección de Cristo, del que estuvo muerto y vivió. Pero también está el maná para indicarnos que nosotros viviremos si comemos de ese pan, que en el desierto sin ese pan no hay vida. Ellos van a comer 40 años maná. El maná era el alimento que les daría la oportunidad de vivir y de atravesar el desierto y llegar a Canaán. Solo Jesús es el pan de vida que hará que atravesemos por medio de tanta dificultad, necesidad, problema, adversidad, y aún sintiéndonos fuerte, porque Jesús en nosotros es nuestro alimento, nuestra fuerza, nuestra energía. Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no es mi discípulo, ¿verdad? No es digno de mí. Así que nosotros nos alimentamos de Cristo. Esta arca de madera y cubierta de oro, que en su interior tiene la ley y el maná y la vara que reverdeció, nos hablan de Jesús, nos presentan a Cristo. Ahora, el propiciatorio. El propiciatorio estaba como tapa o cubierta sobre la mesa. Este no era de madera, era completamente de oro. Del mismo propiciatorio se erigían 2 querubines con sus alas extendidas, para que allí en medio de ellos posara la gloria de Dios, tal como lo veremos más adelante. Pero ese propiciatorio, amados, muestra a Cristo como el único que puede cubrir al pecador, como la provisión de Dios. Solo Dios puede, amados hermanos, perdonar pecados. Solo Dios puede resolver el problema del pecado. Y solo Cristo estaba allí como cubierta, porque Jesús es nuestra cubierta. Podemos movernos en esta tierra a pesar de nuestra condición, pero cubiertos por Cristo, la santidad de Dios no nos aniquila. La justicia de Dios no nos fulmina. Si Cristo no estuviera sobre nosotros, entonces su santidad, su justicia, su gloria nos mata. ¿Me estoy explicando? Imagínense ustedes que el sol estuviera emitiendo unos rayos que apenas uno se exponga lo derrite. ¿Qué necesitaríamos entonces para salir sin que el sol nos derrita? Pues necesitaríamos una cubierta,
un propiciatorio, algo que nos cubra. Y creo que con esa cubierta el sol no nos va a derretir. Yo sé que hasta ahora el sol solo nos pone rojitos, nos quema. Y para eso usamos una sombrilla o una gorra, sí. Pero una sombrilla, ¿verdad? Ese es un propiciatorio. Ya, en este caso, para indicarnos que Jesús, el Dios eterno, es quien nos puede cubrir a nosotros, que ningún ser humano puede cubrir nuestro pecado. Solo Dios puede hacerlo. Luego está la mesa de los panes. Aquí está la voluntad de Dios centrada en Cristo. Fue una instrucción, luego una obra, pero hay algo importante. La mesa de los panes muestra a Cristo como el que provee el verdadero pan de vida. Entonces, hermanos, la mesa estaba hacia el lado norte. Y en la mesa colocaban 2 hileras de panes. 6 panes acá, 6 panes acá, 2 torres de panes hechas o tortas hechas según Dios. Allí no era que el pueblo, a ver, ¿qué quiere el pueblo? Algunos decían, yo quiero torta de trigo. Otro, yo quiero de harina pan. Otra, yo quiero de peto. Esperen, hermanos, el menú de Dios no es puesto a consideración del ser humano, porque solo Dios sabe qué necesita el ser humano. ¿Me estoy explicando? Dios no le dijo, a ver, ¿de qué quieren ustedes el pan de la mesa ya? No, Dios dijo, haréis el pan de esta y de esta manera, y Él indicó de qué harina podían hacerlo y cómo debían hacerlo, cómo debían amasarlo. Todo eso estaba señalado por Dios. ¿Por qué razón? Porque si esto es una representación de Cristo, el Cristo que ha venido a salvarnos no es conforme a los hombres, sino conforme a Dios. Queda claro eso, ¿verdad? Ahora veamos también el altar del incienso, perdón, el candelero, que es el cuarto mueble allí. El candelero de oro muestra a Cristo como la luz de su pueblo. Solo los que entran al tabernáculo podrán disfrutar de esa luz. Dentro del tabernáculo, la única fuente de luz era el candelero. No había otra fuente de luz. Con esas cubiertas, como ustedes ya lo han visto, ¿cuántas cubiertas tenía el tabernáculo? 4. 4 cubiertas. Una, otra, ¿verdad? Bueno, eso adentro, ¿cómo sería? Oscuro. En el lugar santo, la única luz que iba a haber allí era la del candelero. No podía entrar a Aarón como sumo sacerdote y sus hijos con lamparillas para alumbrarse. No, ellos allí solo tendrán una sola luz, la del candelero. Ese candelero nos muestra que el hombre anda en oscuridad y solamente los que entran en el lugar santo, porque esa luz solo alumbra el lugar santo. Esa luz no iba hacia afuera, esa luz era solo para los que estaban adentro del lugar santo. Y eso ya nos indica algo, solo el que está en Cristo es alumbrado por Él. El que no está en Cristo está en tinieblas, en densa oscuridad. Para poder disfrutar la luz de Cristo es porque ya hubo un sacrificio, ya hubo un lavamiento y hemos entrado al lugar santo como sacerdotes de Dios, porque ahora todo creyente hace parte del sacerdocio universal. Todo creyente es hecho un sacerdote. Hermano y hermana que está aquí, somos sacerdotes de Dios y los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santo, y al estar en el lugar santo eran alumbrados por la luz de Cristo. ¿Dónde debe permanecer el creyente? En el lugar santo, para ser alumbrado por la luz de Cristo. ¿Sabe que hay veces en la vida no sabemos qué hacer? Tenemos que pensar ¿estoy en el lugar santo o me estoy saliendo del atrio? Donde ya su luz no está allí. Dios alumbra a su pueblo.
El Señor es la luz de su pueblo. Entrar al lugar santo era haber entrado por medio de un sacrificio y de un lavamiento, como ya lo veremos. Ahora, muestra luego el altar del incienso, después del candelero. El altar del incienso muestra a Cristo en su oficio sacerdotal, el único que puede interceder por nosotros, el único que puede dar fragancia a nuestra vida. ¿Cuál era la función de este altar? Sobre él se iba a quemar incienso. Y el incienso, la nube de esa quema, llenaría el tabernáculo. Pero el incienso en Apocalipsis es mostrado como oraciones, como intercesión también es visto. Hermanos, solo Jesús es nuestro intercesor. Pero algo importante, solo Jesús no solo intercede por nosotros, porque era lo que estaba frente al arca del testimonio. O sea, estaba el velo y ahí enseguida estaba este altar. Ahí se quemaba el incienso que aromatizaba todo el lugar. Me imagino cuando entraba un sacerdote a ese lugar, al salir de ese lugar, de haber estado todo el tiempo que le implicaba quedarse allí, salía oliendo ¿a qué? Sus vestiduras estaban impregnadas. Recuerden que era un perfume único, exclusivo. Era un perfume supremamente especial, patentado por Dios. Nadie podía hacer una copia de ese perfume. No era pirateable ese perfume. ¿Ya? Ahora, cuando el sacerdote salía de la presencia de Dios allí del lugar santo, olía a unción. Olía a Cristo. El creyente que vive en la presencia de Dios huele ¿a quién? A Cristo. ¿Y cuál es el olor de Cristo? Su santidad. No están convencidos. Solo el Espíritu podrá hacerlo. ¿Ya? Así que, amados hermanos, ¿a qué huelo yo? ¿A qué huele usted? Estoy hablando en sentido figurado, ¿no? Que alguno dirá, no, yo tengo aquí una de Lacoste. No, el creyente no huele a Lacoste, ni a Polo, ni a Saint Laurent, ni a Cartier. El creyente huele a algo mejor. Huele a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, debo pasar entonces, amados hermanos, al altar del holocausto. El altar del holocausto era lo que estaba a la entrada del atrio. Ya vimos, era el mueble más grande, porque ahí iban a colocar bueyes, corderos, a quemarlos completamente. La palabra holocausto significa del todo quemado. O sea que lo que se colocaba allí era para que se quemara del todo. Ese altar del holocausto muestra a Cristo en su obra sacrificial, donde el fuego de la ira de Dios lo consumiría. Permítanme ilustrar. En ese lugar, la víctima, el animal sacrificado, era puesto allí en holocausto delante de Jehová y debía quemarse desde la tarde hasta el otro día, toda la noche ardiendo para que quedara reducido a cenizas. Era el lugar del fuego. Yo quisiera ser un poco atrevido, pero espero que usted me interpreten bien, pero eso era como un infierno. No sé si me explico. El pueblo merecía ir ahí a pagar por sus pecados, pero era sustituido por un animal. Quiero decir que cuando hablo del infierno estoy hablando de la ira de Dios. Era el lugar de la ira de Dios. Jesús es ese altar, amados hermanos, pero también Él es la ofrenda. Él también es el holocausto. Él fue llevado y puesto en ese altar, y allí la ira de Dios cayó sobre Cristo para quemar hasta el último pecado nuestro.
¿Sabe usted que su pecado fue convertido en cenizas? ¿Sabe usted que su maldad fue convertida en cenizas? Gracias a quien cargó esos pecados y se expuso al fuego de Dios en ese altar, para que por medio de ese sacrificio entonces podamos entrar en el lugar de Dios. Podamos entrar a la presencia de Dios. Hermanos, pero aún después de haber pasado por el sacrificio, viene otro mueble acá, que es la fuente de bronce. En la fuente de bronce, Jesús, amados, muestra, o mejor, la fuente de bronce muestra a Cristo justificándonos solo por medio de Él, porque el pecador solo por Él puede ser visto justo. Y aquí quisiera hacer la aplicación de la siguiente forma. ¿De qué era hecha la fuente? El lavamanos. De bronce. Era de bronce. El bronce en la Biblia significa juicio. O sea, el altar del incienso, el altar del holocausto era de bronce, por eso allí hay juicio. Pero luego vamos a la fuente de bronce. ¿Qué había en la fuente? Agua. Agua. ¿Y para qué era el agua allí? No era para si les daba sed, porque la indicación no era para tomar agua allí, era para lavarse. Hermanos, ¿de qué fue hecha la fuente de bronce? Usted dirá, pues de bronce. Sí, pero hay algo en particular allí. Claro, el metal, la materia prima era el bronce, pero algo se usó para construir la fuente de bronce. ¿Qué fue? Los espejos. Los espejos, hermanas que están aquí. Las mujeres egipcias no tenían espejos como los que ahora tenemos. Los espejos de ahora son de alta fidelidad. Quiero decir, usted se mira al espejo y no dice, no, el espejo me está engañando. No, ¿verdad? Usted se mira al espejo y dice, ese soy yo. ¿Ya? El espejo revela cómo está usted. Pero los espejos de bronce eran láminas de bronce pulidas, bien brillantes. Y ahí, ¿cómo sería la imagen dada por el espejo de bronce? Quiero decir, cuando pase por alguna superficie así bien brillante, trate de mirarse. Se alcanza a ver, pero borrosamente. Ahora, eso significa que no es suficiente el espejo hecho por los hombres para el hombre poderse contemplar a sí mismo y darse cuenta de quién es. Entonces, el lugar allí va a estar lleno de agua, porque es mucho más fiel el espejo de agua. No sé si me explico. En la antigüedad, algunos decían, el espejo de bronce me puede estar como vacilando, distorsiona mi imagen. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban un lugar donde había agua y que no se moviera el agua, y ellos se aproximaban ahí y veían sus rostros. Una vez vi un perrito que se acercó a un charco de agua, y a lo que se acercó ahí de una vez se asustó. ¿Por qué se asustó el perro? Porque se vio en el espejo de agua. Se vio lo feroz que era, lo bravo que era, sintió miedo de sí mismo. Esto era para que los que entraban allí, que eran los sacerdotes, pudieran contemplarse, y no solo contemplarse, sino también lavarse, limpiarse las manos y los pies, y reconocerse quiénes eran ellos, verse ahí. Eso simboliza a Cristo como la palabra. Solo la palabra de Dios es el espejo en el cual usted y yo podemos vernos, y la palabra no nos va a mostrar lo de afuera, la palabra nos va a mostrar lo de adentro. Nos va a mostrar lo bonito que somos por dentro. Dijo alguien que el hombre es bonito por dentro como es
bonito un carro por debajo. Nadie muestra un carro por debajo, es horrible. Nadie muestra su corazón, nadie muestra lo de adentro, es horrible. Pero Jesús, cuando viene a nosotros, trae hermosura. El Señor nos hermosea. Y usted dirá, ¿y por fuera alcanza a hermosearnos? ¿Qué importa, verdad? No importa lo de afuera, importa lo de adentro. El Señor es nuestra hermosura. No solo Él es nuestra fragancia, Él es lo que nos hermosea. La santidad de Dios nos hace, amados hermanos, a la imagen de Cristo. Aunque Él en su condición humana no tenía parecer alguno, no había en Él ningún atractivo. Pero como Dios, ¿cómo es Jesús? El Salmo 42, si no estoy mal, dice que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, ¿verdad? Él es la hermosura misma, Él es la gloria misma, y esta fuente de bronce nos iba a traer a nosotros la necesidad de que la palabra, aunque ya fui lavado, o mejor, sustituido por un sacrificio, yo debo seguirme limpiando. Y para eso está la palabra. Ya Jesús no vuelve a morir, Él ya murió una vez por todas y ya estamos adentro. Pero a los que están adentro de ese atrio, tienen la pileta para estarse lavando las manos y los pies. Jesús cogió a sus discípulos un día y le lavó los pies. Tal vez ellos antes de cenar se habían lavado las manos, porque eso se dio en el contexto de la cena. Los discípulos tal vez llegaron y se lavaron las manos, comieron. Después de haber cenado, Jesús se amarró una toalla, se hincó y le lavó los pies. ¿Por qué los pies? Porque ya se habían lavado yo las manos, faltaban los pies. Pedro no quería lavarse. Jesús le dijo, si no te lavas no tienes parte conmigo. Si no me lavo en la palabra no tengo parte con Dios. Y Pedro dijo, láveme todo. No. Ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Y voy a cerrar con lo siguiente, hermanos. El atrio del tabernáculo. El atrio eran unas cortinas alrededor, sostenidas por unas columnas. Esas columnas estaban sobre unas basas de bronce. Tenía también unos capiteles y bueno, habían unas cuerdas y unas estacas de bronce para sostener todas las columnas. Eso nos habla de la iglesia. ¿De qué color eran las cortinas? Blancas. Es probable que las columnas sean de madera, es lo que podemos connotar acá. Pero, amados hermanos, en este atrio que se está construyendo hay toda una revelación acerca de lo que es el cuerpo de Cristo. Dice basas de bronce. Las columnas, las cortinas nos habla del creyente, de la iglesia. Una columna, una cortina, una columna, una cortina. Iban enlazados, estaban unidos. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y en el mensaje a una de las iglesias allí en Apocalipsis dice, le haré columna en el templo de mi Dios. O sea, el creyente es una columna basada, o sea, tiene como base, allí se iba a ensamblar sobre esa base para que no se cayera. ¿Cuál era la base? Bronce. Eso indicaba que estaba basado en el sacrificio de Jesús, en la justicia de Cristo, en que Él murió por nosotros. Él es nuestra justicia, Él es nuestra justicia y en Él estamos anclados y solo en Él podemos estar firmes. Pero aparte de eso, necesitábamos unas cuerdas. Los que han hecho camping saben que hay que sostener con cuerdas para que la tienda no se caiga, y había que sostener con cuerdas. Hermanos, ¿qué pasaba cuando una columna por el viento se iba? Se iba al piso. El problema, ¿sabe cuál es? Cuando una columna se caía, que se llevaba otras columnas al piso. Cuando un creyente cae, no cae solo.
Cuando un creyente cae, arrastra a la iglesia, arrastra a los que están cerca, impacta a su familia, impacta a los hermanos de la congregación. Usted dice, no, pero caí fui yo. Espere, es que usted no está solo. Esas columnas estaban sostenidas horizontalmente por cortinas que muestran lo blanco, la santidad, la justicia también, digamos mejor, las obras buenas de los justos. Pero Dios dijo, mejor yo lo sostengo con cuerdas. Ahora, por más que haga viento, la basa le da estabilidad y la columna evita que cabecee, ¿verdad? Arriba la cuerda, quiero decir. A veces la base es suficiente, pero como era alto, el viento sopla arriba, le da en la parte alta, y hay veces a nosotros la cabeza nos tumba. ¿Sí? O sea, nos sopla el viento en la cabeza y termina. Usted dirá, ¿eso es usted que es cabezón? Necesito cuerdas y Dios me sostiene con sus cuerdas de amor. Soy sostenido con cuerdas de amor. La iglesia es sostenida por cuerdas de amor del Todopoderoso. Anclados en la justicia de Cristo, podemos permanecer como el atrio del tabernáculo, que es lo único que la gente de afuera puede ver. Porque la gente de afuera no podía ver el tabernáculo ni lo que estaba dentro. La iglesia no podrá ver a Cristo ni su gloria. Lo único que puede ver la gente de afuera es a la iglesia. ¿Y acaso vamos a ver un poco de columnas tiradas al piso? ¿Acaso vamos a ver un poco de cortinas blancas que al caer, qué pasa con las cortinas? Se ensucian. Qué desastre y qué desorden hay cuando esto sucede. Así que, amados hermanos, Dios ha expresado su voluntad. Él obra para que la ejecutemos, porque finalmente la voluntad de Dios es revelarnos a Jesús y que Jesús sea revelado en nuestra vida. Puestos en pie, por favor. Vamos a orar dando gracias a Dios. Eterno Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu infinito amor que nos sostiene como cuerdas para evitar, Señor, que nosotros, columnas en el templo tuyo, en este tabernáculo, no vayamos a caer, Señor. Y que no seamos, Dios, motivo de tropiezo para otros. Queremos estar aquí ahora, Padre, para reconocerte a través de tu palabra y de cada mueble del tabernáculo que revela la persona y la obra de nuestro Salvador Jesús, en el cual tenemos redención, tenemos el perdón de los pecados, pero en él tenemos también la vida eterna y el privilegio de ser parte de este tabernáculo. Señor, te doy gracias porque la palabra tuya viene a nosotros en mandamientos que expresan tu voluntad, la cual debe ser ejecutada en nosotros, porque solo así, oh Dios, Cristo, que finalmente es lo importante aquí, Señor. Cada uno de estos muebles no es importante en sí mismo, sino por lo que representa. Señor, gracias. Nosotros no somos los importantes, eres tú, mi Señor. Y por eso agradecemos, Padre bueno, en esta mañana que nos conceda, Dios amado, interiorizar tu palabra por tu Espíritu Santo. Gracias por ser esa arca del pacto, de la alianza, porque tú eres el mediador de este nuevo pacto. Gracias por ser nuestro sumo y gran sacerdote, el único que ha podido atravesar los cielos mismos para sentarse en el verdadero lugar santísimo, para volver a la gloria del Padre que tuvo antes que el mundo fuera. Gracias. Gracias por ser la luz que tenemos, Señor, a quienes estamos en el lugar santo que es tu iglesia, en el lugar santo que es tu presencia, a los que han sido llamados e introducidos por tu gracia, a los que han sido traídos porque han sido escogidos por ti, Señor. Te doy gracias. Gracias por ser el alimento, Señor, el pan de la proposición que sostendrá a todo tu pueblo. Oh Señor, muchas gracias. Gracias también, Señor, por
hacer que el perfume de tu gloria, de tu santidad, se impregne en nosotros. Cuánta responsabilidad tenemos. Nuestras obras, las obras de nuestro corazón solo hieden, son putrefactas, por lo tanto necesitamos ser lavados y aparte de eso, oh Dios, aromatizados o perfumados por tu santidad, por tu gloria. Muchas gracias, Señor. Gracias porque tenemos a dónde ir a lavarnos, Señor. Tu palabra es la que tiene el poder de lavar nuestra suciedad, la suciedad de nuestras obras, nuestras manos, la suciedad de nuestro andar, nuestros pies. Te pedimos, Señor, que podamos frecuentemente estar en la fuente del agua que nos limpia, tu palabra santa y gloriosa. Te damos gracias por ese sacrificio en el cual tú recibiste la descarga de la ira del Todopoderoso, ira que merecíamos nosotros por nuestro pecado, pero que tú tomaste nuestro lugar en el altar de la ira, en el altar del fuego, en el altar de la consumación completa, en el altar, Señor, de la justicia, del juicio. Te doy muchas gracias, Padre, por tu iglesia en este lugar. Gracias por cada persona que tú tienes en esta iglesia. Yo te ruego, Señor, que obres para que así como estos israelitas, siguiendo las instrucciones al pie de la letra, fue levantado, fue formado el tabernáculo, así esta iglesia, siguiendo tu palabra, tú, mi Señor, sea formado en ellos. Tú, mi Señor, sea formado en la congregación y en todos los que creemos, oh Dios. Muchas gracias. No hay otro camino y no hay otra instrucción sino la tuya, en la cual tu voluntad es expresada. Te doy muchas gracias, Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Aquí estamos reconociendo nuestros pecados, lo débiles que hemos sido y lo orgullosos y jactanciosos, porque hemos muchas veces luchado en nuestra fuerza. Hemos pensado que tenemos capacidad para resolver nuestro pecado cuando cada vez nos hundimos más. Permítenos rendirnos a tu gran poder y reconocer nuestra verdadera condición, que no es más que miseria, para poder experimentar la riqueza de tu misericordia y de tu gloria. Señor, ayúdanos a entender que no basta con saber las instrucciones hasta la saciedad, sino que es necesario hacer, poner por obra tu palabra. Oh Dios, solo así encontraremos, Señor, la formación de ese carácter santo conforme a nuestro Salvador Jesucristo. Te doy muchas gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, la paz del Señor con ustedes, las bendiciones del Altísimo los acompañen. Los dejo con mi hermano William. Muchas gracias.